me voy a presentar, creo que ya nos conocemos casi todos, excepto al doctor. Yo soy la doctora Rendón, soy anestesióloga, me acabo de integrar al equipo hace un mes. Okay. El tema de hoy, gracias, es secuencia de intubación rápida. Ya han escuchado la mayoría acerca de esto. Eso realmente es una técnica que nos va a ayudar a evitar una de las complicaciones más temidas respecto a la intubación. Y elegí ese tema porque cuando hablamos de intubación no estamos hablando exclusivamente de pacientes quirúrgicos, ¿sí? Todos los médicos en cualquier nivel, en algún momento, en algún momento de su ejercicio profesional van a requerir intubar a un paciente, ¿sí? Y sobre todo dirigido a médicos de urgencias, en los que casi todos los pacientes o tenemos que considerarlos como pacientes con estómago lleno. Entonces espero que eso les sea de mucha utilidad, ¿sale? Entonces, ¿qué es la intubación de secuencia rápida? Este es un procedimiento que está diseñado específicamente para disminuir el riesgo de broncoaspiración, que es la complicación de las que les estaba hablando. Mientras se asegura la vía aérea mediante la colocación de un tubo endotraqueal. Entonces, es únicamente una técnica para disminuir el riesgo de broncoaspiración. ¿Cuáles son los requisitos para llevar a cabo una intubación de secuencia rápida adecuada? Primero, igual que en todo, igual que lo vimos en el ATLS, deben llevar un orden, ¿sí? Debe ser una técnica ordenada, precisa, estructurada y racional, ¿okay? Entonces, cuando nuestra técnica reúne estos 4 requisitos, vamos a contar con una herramienta que es rápida, es eficaz y sobre todo es segura. Entonces, como definición, la intubación de secuencia rápida, todo el proceso cuando ya lo dominamos, la técnica va a llevarnos un espacio de alrededor de 1 minuto. ¿Okay? En 1 minuto, cuando ya aprendamos esto, vamos a tener la habilidad de intubar al paciente de forma rápida, eficaz y segura en menos de 1 minuto. ¿Vale? Entonces, antes de ese minuto, porque por supuesto desde que llega a ser intubado no pasa 1 minuto. El minuto es el momento en el que ya se realiza la intubación, pero antes de eso, igual que en cualquier procedimiento médico, hay todo algo detrás, toda una estructura detrás de esto. Entonces, vamos a, bueno, como para poder recordarlo mejor, se comenta que es la regla de las 7 P's. La primera, preparación, preoxigenación, premedicación o pretratamiento, parálisis con inducción, protección y posicionamiento, colocación del tubo dentro de la tráquea y el manejo post-intubación. Voy a preguntar también las 7 P's. Vamos escribiendo cada uno de estos escaloncitos uno por uno, ¿va? ¿Sí? Es lo mismo en español para los que todavía no aprenden. Bien. Gracias. Entonces, preparación. Siempre que nos avisen, oye, ¿sabes qué? Va una ambulancia con un paciente, no sé qué te gusta, un accidentado o una persona que encontraron inconsciente en su casa, que tú piensas que eventualmente va a requerir intubación, vas a tener ya todo esto listo dentro de tu carro rojo o en el área de shock. ¿Okay? Entonces, equipo necesario listo. Vamos a ver qué equipo es. Segundo, es decidir intubación. Esto ya va a ser obviamente dentro del escenario clínico, cuando ya revisaste al paciente, ya existe una evaluación rápida y decides si requiere o no requiere intubación. Los medicamentos, que también deben estar ya precargados para realizar la premedicación, la inducción y la relajación. ¿Alguien tiene duda acerca de qué es la diferencia entre premedicación, inducción y relajación? Sí. La inducción y la relajación, o sea. Ok, bueno, les explico rapidísimo cada uno. Premedicación es, por ejemplo, necesito que le pases una miodarona porque viene con una arritmia, ¿no? O necesito que le pases ranitidina, un procinético, algo antes de la intubación en sí. Entonces todo eso es premedicación. O necesito que le pases atropina, lidocaína, etc. Eso es premedicación. Inducción. Inducción es el momento en el que el paciente va a perder el estado de alerta, ¿okay? Va a perder la conciencia. Es cuando utilizamos inductores. ¿Conocen algún inductor?
Propofol, que todos conocen, pero no el tómago, no el otro, el que es inyectado. Propofol, tiopental, ketamina, etc. ¿Okay? Y relajación, estamos hablando específicamente de bloqueadores neuromusculares. Entonces, equipos de seguimiento mínimos disponibles. Lo mínimo que debes tener si no cuentas con un capnógrafo es un colorímetro. ¿Okay? En teoría, en un hospital decente. Ajá. O sea que administrar tu premedicación, para la presión, ¿no? Inducirlo con su propofol, relajarlo con su curare, ¿todo eso toma un minuto? No. Eso antes. Exactamente. Por eso ahorita vamos a ver un esquema acerca de, es como una línea de tiempo en lo que realmente va a ser. Cuando estamos hablando de intubación de secuencia rápida, no es como que vengo, voy, rápido, le paso los medicamentos rápido, le intubo, no. ¿Sí? Estamos hablando específicamente del tiempo, lo que determina que sea rápida es el momento en el que el paciente pierde los reflejos protectores de la vía aérea y está intubado. La preparación, la premedicación, todo eso, y la preoxigenación, sobre todo cuando el paciente lo permite o el estado del paciente lo permite, puede llevarte 5, 10, 15 minutos. Y eso, ¿y por qué es importante puntualizarlo? De pronto llega un paciente y yo sé que, por ejemplo, en la tele te enseñaron, llega, lo intubas. Sí es cierto, es necesario proteger la vía aérea, pero no a expensas de no estar preparado para una complicación. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, sí, lo que tú necesitas es oxigenar al paciente, por la vía que sea. Puede ser con cosas mascarillando y lo puedes mantener así 5 o 10 minutos. Mientras te preparan todo el material adecuado, porque si tú llegas y lo haces tienes más riesgo de complicaciones, más riesgo de que surja una complicación y no tengas con qué manejarlo. Por ejemplo, una vía aérea difícil que sea inadvertida, no te diste cuenta que ese paciente iba a ser vía difícil hasta que ya tiene la inducción completa y no tienes otra hoja, no tienes una mascarilla laringea como alternativa. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí, más o menos quedó claro a qué se refiere que sea inducción rápida. ¿Sí? Entonces, bueno, respuesta a eventuales complicaciones. La que se le sigue, por favor. Entonces, equipo básico, pues ya creo que todo el mundo lo conoce. Un laringoscopio que funcione, con hojas reutilizables, si estás en un hospital que tiene hojas reutilizables, si no, la de siempre. ¿Okay? De preferencia se sugiere que haya por lo menos 2 medidas de hoja o 2 tipos de hoja, una recta y una curva, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar finalmente, ¿no? Tubos endotraqueales, diferentes tamaños. Si tú calculas que al doctor le toca el 8, pues un 8 y un 8.5 o un 8 y un 7.5, medio número arriba, medio número abajo. Una guía maleable, porque igual nunca sabes cuándo vas a necesitar la guía y no vas a estarla buscando en ese momento. Una máscara con bolsa y válvula de no regulación, cánulas orofaringeas, aunque en realidad las cánulas para estómagos llenos se prefieren no utilizarlas, porque hacen que entre más aire al estómago y mayor posibilidad de regurgitación. Equipo de succión, eso es súper importante. Cuando tienes pacientes, y de hecho hasta los anestesiólogos a veces no estamos acostumbrados a tenerlo listo, tener siempre el aspirador prendido, funcionando, porque a veces nada más hace ruido y no aspira nada, ¿no? Jeringa desechable para inflar el globo, fuente de oxígeno y un equipo alternativo para situación de vía aérea difícil. Esto es tan importante como saber ejecutar la técnica de intubación. ¿Sí? Si tú no tienes esto listo, no estás preparado para una eventual complicación y eso puede derivar hasta en el fallecimiento de un paciente. La que sigue. Entonces, decisión de intubar, bueno, esta presentación era para presentarnos, pero estamos viendo por qué intubarías o no a un paciente. Yo creo que eso no lo sabemos. Entonces, indicaciones rápidamente: protección de vía aérea, falla respiratoria, disminuir el consumo de oxígeno. Yo realmente cuando les enseño esto a los internos, acá tantito, siempre les digo que hay solo 3 causas para que tú intubes a un paciente. ¿Sí? 1. No entra el aire a la vía aérea.
¿Por qué razones no entraría el aire a la vía aérea de un paciente? El paciente está inconsciente y no tiene la capacidad de ventilarse. Ajá, no tiene la capacidad de ventilación. ¿Qué otra cosa? Obstrucción de cualquier tipo, extrínseca, intrínseca, un objeto extraño, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, como vimos en los quemados, ¿no? Se va a obstruir de alguna forma. Entonces, si el aire no entra adecuadamente, Tienes que doy proteger. tubos. Dos. Si entra, pero no hay intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Como en qué? La permeabilidad de la membrana. Edema pulmonar, ¿qué más? TEP. TEP, ¿sí? Cualquier cosa que te altere el intercambio gaseoso, entre el aire o no entre, no te va a permitir oxigenar. Entonces, cualquiera que sea la razón en la que no hay intercambio gaseoso, lo intubas. 3. Si entra, perdón la letra, es que yo se escribo. No hay intercambio, digo, sí hay intercambio, perdón. Pero no hay quien lo transporte. ¿Cómo en qué? Las talasemia, Anemia. Entonces aquí hablamos Sangrado. de choque hemorrágico, sepsis, ¿sí? Envenenamiento. Insuficiencia cardíaca. Bueno, ya estamos hablando de un choque cardiogénico, envenenamiento, ¿sí? Entonces, cualquier causa que tú te imagines para intubar a un paciente entra dentro de estas tres. No entra, sí entra, pero no hay intercambio gaseoso. Sí entra, sí hay intercambio, pero no hay quien transporte la sangre. Digo, el oxígeno, ¿sí? Entonces, esas son las razones para intubar o que lo vayan a operar. La que sí. Entonces, otra vez rápidamente, ¿se acuerdan de la mnemotecnia Lemon? ¿Quién se la sabe así de memoria? Miguel Pizarro, la Los neta. hoteles. ¿Quién sí aprobó la TLS? Que levante la mano. Yo. Ahí está. ¿Qué Hace significa 30 L? años, ¿verdad? ¿Qué significa L? Look, mira. Look, muy bien. Para ver si La hay que una sigue. lesión. Look external, ¿sí? Yo siempre les digo, todo lo que se aleje de una persona guapa es bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te imaginas a alguien guapo o guapa? Pues delgaditos, Cuello de cuello largo, cisne. ¿no? Se les marca el ángulo de la mandíbula súper bien, una boca de un tamaño adecuado, medio grande, no chiquita. Entonces, todo lo que se aleje de eso, Eso es discriminatorio. entonces que los feos, Se complican más. sí, la vida es difícil para los feos y la intubación también. Dice mi Sí. familia, lo más feo es lo que da más lata. Así es. Entonces, cuello delgado, fácil, ¿no? Cuello ancho, una circunferencia mayor de 50 centímetros, como el tío Ferreira, por ejemplo. Ese hombre es una viera difícil, véanlo. Boca chiquita. Imagínense el tamaño de lengua que Pero ahí tiene, no está seguramente mosca. le cubre toda la cavidad. Ahí no entran moscas, ¿no? Ni moscas ni un tubo, yo creo. Por ejemplo, podemos dividir qué tan difícil puede ser una intubación o una ventilación en dos. Difícil para ventilar, difícil para intubar, ¿sí? Difícil para ventilar es todo lo que nos estorbe para fijar la mascarilla a la cara. Entonces, bigote, cachetes grandes, cara grande, porque dificulta la técnica. Eso es dificultad para ventilar. Y después es las reglas la que sigue. Después son estas. Esto es dificultad para intubar. Ajá. ¿Cómo era? La regla de 3-3-2. 3 dedos del mentón hacia. Adentro primero. Ajá. Adentro de la boca. Perdón, sí, 3 dedos de Adentro de la apertura boca. entre lo de acá dentaria. 3 dedos entre el mentón y el cartílago ricoides. Y 2 dedos. Sí. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen un cuello, que tienen micrognatia, aunque no sea micrognatia clínica ya, que tienen como el mentón pequeñito y es corta esa distancia, esos son los pacientes más difíciles de intubar. Ajá. Y más, pacientes que les pides abre la boca y tienen una boca que apenas les caben 2 dedos o dedo y medio. Ajá. Pacientes que tienen
lengua muy grande que ocupa toda la cavidad, te va a estorbar para ver. ¿Okay? Entonces, esa es la regla del 3-3-2. ¿Qué es la que sigue? La M. Malampate. Muy bien. Entonces es fácil, ves todas las estructuras, fauces, úvula, pared posterior, clase 1. Mientras más se va alejando, más difícil, ¿sí? Estas últimas dos son las que se consideran predictores de intubación difícil. No solos, sino en conjunto con los otros predictores. ¿Vale? La que sigue. Obstrucción de vía aérea. Infecciones, tumores, macroglosia, síndromes, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, los que tienen macroglosia y que va a ser difícil visualizar el interior de la cavidad. ¿Okay? Cualquier otro tipo de cuerpo extraño, compresión extrínseca de vía aérea, ¿como qué? Como algún tumor, algún hematoma. Tumor externo a la vía aérea, un hematoma, trauma directo, como la foto anterior que vimos, ¿no? Donde va a haber edema generalizado y pues no vas a ver nada. La que sí. Y movilidad del cuello. Entonces, cuando tú ves a un paciente que viene así, pues ya sabes que no va a extender el cuello y que no vas a poder visualizar, no vas a poder alinear los ejes. ¿Sí? Entonces, pacientes con artritis degenerativa con datos de alteración de columna cervical, por ejemplo, pacientes que ya hayan sido operados, ¿no? Que tengan antecedentes de fijaciones de columna cervical. Esto estamos apenas en preparación. ¿Okay? Entonces, era como un paréntesis para que se acuerden más o menos de lo que es la valoración. Entonces ya después hablamos de la medicación, fármacos, se dividen en grupos para fines académicos, premedicación, grupo 1 y 2, y control hemodinámico, como lo que decía el doctor, atropina, efedrina, lidocaína, cualquier tipo de antiarrítmico, etc. Todo esto es lo que se administra antes, ¿sí? Ahorita vamos a ver la línea del tiempo, todo eso lo puedes administrar 3, 5, 10 minutos antes. ¿Okay? Antes de ejecutar la maniobra de intubación. Analgesia. Esto sí se administra exactamente 3 minutos antes. ¿Qué analgésicos utilizamos para una intubación? ¿Cuenta? Opioides. Generalmente los opioides son el analgésico por excelencia, ¿sí? Entonces sí, opioides. Después viene el inductor y el bloqueador. En este punto, en estos dos, es cuando hablamos de ese minuto. ¿Ok? Entonces, ese es el paso 1, preparar. ¿Okay? Todo lo que tienes que preparar, ya decidiste que lo vas a intubar, ya lo valoraste y vas a saber qué tan difícil te esperas que te sea esa intubación antes de que lo induzcas y lo relajes. Ahora viene la preoxigenación. Esto es muy importante porque también es, ya viene el paciente, está bien grave, rápido, intúbalo, pásalo, y el paciente nunca se preoxigenó y a la mera hora no lo puedes intubar. Y el paciente está en apnea hasta que tú puedes intubar. O hasta que le hablas a otro médico, lo acomodan, lo suben al camillero, lo suben a la cama, lo vuelven a reacomodar, le pasan otra cosa y el paciente sigue en apnea, ¿sí? Y sigue sin oxigenar adecuadamente. Entonces, la preoxigenación nos va a dar un reservorio, ¿okay? Que va a ser la capacidad funcional residual. Generalmente se calcula en 30 mililitros por kilo de peso. Entonces, ese reservorio nos va a permitir realizar todas estas maniobras sin que el paciente esté sufriendo por falta de oxígeno. ¿Okay? La que sigue, doctor, por favor. ¿Cómo se hace la preoxigenación? Si tú tienes a un paciente que todavía está consciente, lo preoxigenas con una mascarilla, exactamente, con ventilación espontánea. ¿Por qué? Otra vez regresamos. Esto es una técnica para estómago lleno prácticamente, para evitar la broncoaspiración. Entonces, dentro de lo posible, si tú puedes preoxigenar al paciente sin presión positiva, eso es lo más adecuado. ¿Sí? A menos que el paciente de arriba esté muy inconsciente, pues ya tomarás otras medidas, ¿sale? Pero dentro de lo posible, preoxigenar 5 minutos con oxígeno al 100% con ventilación espontánea. Yo creo que esto es súper importante porque es la tendencia a veces luego bucealo y luego Sí, empiezas a bombearle, ¿no? no. Entonces, y ándale, te vomita. Ahorita van a ver el caso. Y ese caso clínico es muy feo porque pasó cuando yo era residente. ¿Sí? Y fue, bueno,
pues fue causa de muchos problemas en el hospital donde yo estaba, porque la verdad es que fue una cadena de tonterías la que se hizo con ese paciente. La que sigue, por favor. Entonces, ¿le puedo dar la siguiente versión? Sí. Entonces, el tiempo de saturación varía. Cuando tú preoxigenas a un paciente sano, sin una patología pulmonar previa, sin hemorragia, etc., durante 5 minutos tienes una saturación del 90% hasta por 8 minutos. ¿Sí? Entonces, si tú lo preoxigenas, tienes 8 minutos, obviamente no te vas a tardar 8, ¿no? Pero tienes ese margen tan amplio para hacer todas las maniobras necesarias para intubar. Puedes hacer un intento de intubación, otro intento, sin que el paciente esté sufriendo por hipoxia, ¿vale? Ahora, eso es un paciente sano. Un paciente, hay obviamente variantes clínicas, como en todo, un paciente obeso, un paciente con enfermedad pulmonar previa, va a disminuir ese tiempo. Si tú lo preoxigenas por 5 minutos, te va a dar esa saturación por 3, nada más. ¿Quién más? Niños. Niños y pacientes geriátricos, pacientes embarazadas, hay que recordar que disminuye su capacidad de reserva. Entonces, igual te van a dar 3-4 minutos, pero tienes 3 o 4 minutos para hacer tus maniobras. No es lo mismo que hacerlo sin el paciente con cero preoxigenación. Ahora, ¿por qué es importante? Es una de las del monitoreo básico cuando tú vas a intubar a un paciente. Siempre oxímetro. ¿Sí? Y de hecho había como, no me acuerdo dónde lo leí, que algo fácil para que tú puedas checar qué tanto tiempo lleva en apnea tu paciente es cuando tú lo dejas de ventilar o de mascarillar, deja de respirar. Y el tiempo que tú te aguantas sin respirar es el tiempo que tienes para intubarlo. Porque es lo que vas a sentir. El paciente no puede decir, sabes que me falta el aire, ¿no? Porque ya está dormido o sedado, lo que le hayas hecho. Entonces, la que sigue, por favor. Oye, ahí en esta dice el tiempo después de ese. A eso voy, doctor. Pero dice es mucho más corto, ¿verdad? Así es. Bueno, es esta curva, ¿sí? Tú tienes aquí 100% de oxigenación. Y este es el tiempo. Es 1 minuto. Supongo que es un paciente gordito o enfermo, aquí todos somos gordos, ¿no? 4 minutos. Tú tienes 100%, aquí son 90 y aquí son 0. Si tú lo preoxigenas, tienes 4 minutos para que la curva de saturación baje a 90%. Pero cuando tú tienes monitoreado a tu paciente y el monitor te está marcando ya 90%, tienes que suspender las maniobras de intubación y volver a ventilar. ¿Por qué? Porque el tiempo de aquí a 0 es en picada. Es prácticamente nada, ¿sí? Regresa una, por favor, doctor. Entonces, paciente sano que dijimos que eran 8 minutos, desde 100 a 90, se desatura a 0 en menos de 2 minutos. Entonces hay que cambiarle ahí en menos. Es más corto. ¿Sí? Es mucho menos corto, quiere decir que es más largo. No, es mucho más largo. Sí, está mal. Es mucho más corto, perdón. Es más corto. Entonces, de aquí a aquí son 2 minutos. Pacientes obesos, embarazadas, pacientes geriátricos, niños, menos de 1 minuto. Entonces, por eso es importante el monitoreo durante cualquier tipo de procedimiento de invasión de vía aérea. ¿Qué sigue? ¿Tiene alguna duda, Sari? Entonces ya vamos con la tercera P, premedicación. Medicamentos, porque drogas soy muy feo, para mitigar los efectos adversos asociados a intubación. Por ejemplo, en niños se recomienda atropinizar porque la maniobra de intubación o la laringoscopía produce un efecto vagal que puede llevarlos en niños muy pequeños a bradicardia o a paro, ¿sale? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, también de procinéticos, bloqueadores de H2, bloqueadores de la pompa de protones, etc. Parálisis con inducción, aquí está lo bueno. La que sigue, por favor. Entonces,
justamente en esa técnica la sedación y la relajación muscular se realizan de forma simultánea. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de la relajación en la intubación? Facilita la introducción del tubo endotraqueal. Que no haya resistencia, que haya apertura de las cuerdas. Nada, pero más. Entonces, normalmente, en una intubación normal, en quirófano, con calma, tú pasas el opioide, 3, 4 minutos, pasas el relajante, te esperas el tiempo de latencia, que son 3, 4 minutos, ya acá por allá medias, lo induces, lo duermes, lo intubas, ¿sí? Pero aquí no es así. Aquí la relajación y la inducción se van a realizar de forma simultánea, ¿sí? ¿Cuáles son los los relajantes indicados para intubación de secuencia rápida? Rocuronio. ¿Cuál? Rocuronio. Rocuronio. ¿Cuál más? ¿Quién dijo tomidato? ¿Qué es el tomidato? ¿Qué es el tomidato? Es un inductor, no es un relajante. ¿Cuál es el otro relajante que actúa súper rápido? La succinilcolina, muy bien. No puedes contestarlo. Succinilcolina. Entonces el rocuronio regularmente se utiliza una dosis de 0.6 por kilo de peso. La succinil, 1 por kilo de peso. A estas dosis, la succinilcolina te tiene relajado al paciente en 30 a 45 segundos. Este es el de elección para infusión de secuencia rápida. ¿Por qué? Tú puedes, por ejemplo, ponerle fentanil fraccionado y el paciente sigue despierto y ventilando. Y sigue tragando saliva, sigue deglutiendo, sigue tosiendo. ¿Okay? Entonces, esos son los reflejos protectores de vía aérea. ¿Okay? El paciente no va a permitir que nada pase mientras esté todavía, puede estar sedado y seguir protegiendo su vía aérea. Pero en el momento en el que tú le pongas un inductor o un relajante, la va a dejar de proteger. Entonces, ese tiempo es el que tú debes tardarte menos de un minuto en que tú proteges la vía aérea. ¿Okay? Entonces, el rocuronio a esta dosis te da una relajación alrededor de 3 minutos. Pero el rocuronio también es de elección en inducción de secuencia rápida. ¿Qué hacemos? Duplicamos la dosis. 1.2 por kilo. Entonces, ¿qué haces? Saturas los receptores más rápido y mejor. Y te da condiciones para intubación entre 45 a 60 segundos. Y si tú ya le pusiste un inductor a una dosis adecuada, en 30 a 45 segundos el paciente está listo para intubar. Entonces, dependiendo de qué es lo que quieres, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo no le veo la verdad la utilidad a utilizar succinil porque este bloqueo te va a durar 5 minutos, 3 minutos, ¿sí? De todas maneras lo vas a dejar intubado, no lo vas a extubar en 10 minutos, ¿no? Entonces, yo utilizaría rocuronio, pero ahí es de acuerdo a la experiencia de cada médico. La literatura sigue diciendo que el de primera elección es la succinilcolina, excepto sus contraindicaciones, pacientes con hipercalemia, quemados, trauma mayor de 6 horas, etc. Entonces, utilizamos rocuronio, rocuronio a dosis elevadas o succinil a la dosis convencional, más el inductor. Vamos a poner propofol porque este es el más bonito y que te da también un tiempo de latencia brazo-cerebro de 30 segundos. Entonces, en este minuto tú tienes al paciente en condiciones adecuadas para intubación y solamente necesitas protegerle la vía aérea en ese pequeño espacio de 30 a 45 segundos, que son los que él perdió la capacidad de protegerla solito. Esos 30 a 45 segundos son los que tú tienes después de inducirlo, y cuando decimos brazo-cerebro es desde que yo le aprieto la jeringa y ya pasó por la vía, es el tiempo que tarda en llegar
del brazo, que es donde casi están canalizados, al cerebro y a los receptores. Ajá. Entonces, en esos 30 segundos, metes tu laringoscopio, metes tu tubo, inflas el globo para sellar. Ok, hay que seguir, por favor. Bueno, ahí están inductores, relajantes, etc. El tomidato es un inductor. ¿Okay? La que sigue, por favor. Protección y posición. Ahora, dentro de la, decíamos, la idea de hacer una inducción de secuencia rápida es proteger al paciente. ¿Alguien recuerda la maniobra de Selig? Para proteger el esófago. ¿Cuál es la diferencia entre Selig y Burp? ¿Mande? El burp nada más expones el cartílago para exponer. El Burp es únicamente para exponer, Para ¿sí? visualizar. Para mejorar la visualización de las cuerdas. No sirve para proteger la vía aérea, ¿ok? El Selig, ¿sobre qué cartílago se hace? ¿Dónde le aprietas fuerza al paciente? Aquí, aquí, aquí. Porque eso es lo que hace especial al Selig, ¿no? En el tiroides. ¿En qué? No. No. ¿En qué cartílago? No, Otro. No, ya no nos queda un rico. En el cricoides. ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente el cartílago cricoides? Ay, apenas se alcanza a ver por allá atrás, pero no lo pueden ver todavía. ¿Qué tiene de diferente el cricoides de los demás cartílagos de la tráquea? ¿Quién ya vio anatomía de cabeza y cuello? ¿Quién se acuerda de la anatomía de cabeza? ¿Quién se acuerda de anatomía de cabeza y cuello? ¿No? ¿Nada? A ver, doctor, la que sigue, por favor. Entonces, como todos ya saben, pero no se acuerdan, el cartílago cricoides es el único cartílago completo de la vía aérea, ¿sí? Es como un anillo. Los demás se supone que tienen forma de herradura. Entonces, si tú tienes el esófago y tienes un anillo en forma de herradura, no va a apretar nada, ¿no? En cambio, si tienes un anillo totalmente cerrado, va a comprimir de forma anteroposterior el esófago. En teoría, esa es la utilidad de Selig, aunque actualmente ya hay como mucha discrepancia entre si realmente sirve o no, si nada más te sirve para no, de hecho, para estorbar la visualización de la vía aérea, ¿sí? Eso depende mucho de la habilidad que se adquiere con el tiempo, ¿sí? Si tú le dices a alguien que nunca ha entrado a hacer Selig, hoy sabes que hace Selig al paciente, te va a apretar tanto que no te va a dejar ver nada, pero con el tiempo se desarrolla, ¿no? La idea de qué tanta fuerza tienes que ejercer. Los libros dicen que se ejerce una fuerza de 20 newtons al iniciar la inducción y de 50 newtons cuando ya está completa. Pero ¿quién tiene un Newtonómetro en la mano? un newtonómetro? Nadie, ¿no? Entonces, aquí sí. Ahora, no me acuerdo qué puse. Bueno. Vía aérea difícil, es indicada la maniobra Burp, aunque realmente para fines de intubación de secuencia rápida, la maniobra es Selig. ¿Ok? La que sigue, por favor. Este es un video. Decía que debes aprender a visualizar las estructuras. ¿Todo el mundo ha visto esas estructuras? Sí. Todos han intubado pacientes. Todos conocen perfectamente qué estructuras son. Perfectamente. Es una palabra muy fuerte. ¿Sí? Digo, es que, o sea, yo cuando salí del internado, si me decían, ¿qué es eso? A lo mejor pues, sabía como 2 o 3, ¿no? Pero no las conoces completamente. Y si tú no sabes qué vas a ver o qué vas a buscar, ¿cómo vas a intubar a un paciente? Entonces, pues así se ve una intubación. ¿Ya todos han intubado aquí entonces? ¿Sí? ¿Seguros todos? Ya que sí. Y, bueno, casi finalmente el posicionamiento del tubo de traqueal. Después de, bueno, ya hiciste tu laringoscopía, ya hiciste el paciente, metes el tubo, ¿hasta dónde el tubo? Los tubos tienen una marquita, porque luego ya lo intubé y se emocionan tanto que le siguen metiendo el tubo hasta que llegan a la fijación hasta el codito, ¿no? El tubo está así, ¿no? Tiene un globo, un poquito de morfina.
y tiene una marca aquí negra. Hasta la marca debe quedar, nada más. Sí, porque me ha tocado pasar por, bueno, aquí no, porque aquí muchos protocolos, pero en la mayoría de los hospitales pasas donde hay pacientes intubados y tienen el tubo en 27, 28, o sea, ya nada más aquí el juego del ventilador, ¿no? Entonces, Porque no se ven sabe. las cuerdas, para que no se salga, meten el globo, y para eso es la marca. Donde está la marca negra, ahí Ahí dejan de separan. meter el tubo, ¿sí? Eso quiere decir que tienen todavía un espacio para llegar a la carina. Aquí sigue, Víctor, por favor. No, perdón, la anterior. Entonces, ¿cómo vamos a saber que el tubo está bien puesto? Visualización directa. Yo vi claramente que eran las cuerdas. Esto obviamente cuando tienes un paciente con Cormack 2, 1, 2 o hasta 3, ¿no? Yo vi las cuerdas y vi que se metió el tubo en las cuerdas. Estoy segura que lo intubé, ¿sí? Visualización directa. 2, capnografía. Ya vi que se metió entre las cuerdas, le puse el capnógrafo y me está dando curva de capnografía. O le puse el colorímetro y se puso azul, ¿no? La que sigue. Perdón, la que sigue aquí. Campos pulmonares. A veces, pues ya vi, ya me dio curva y fin. No, ahora al regresar a la clínica hay que auscultar, ¿sí? Hay que auscultar los dos ápices, las bases y hay que hacerlo de forma comparativa, ¿ok? Y placa de tórax, pues por último, para todos los pacientes está indicado una placa de tórax para, sobre todo por cuestiones de protocolo. Más que nada, ya sabiendo que tienen los 3 primeros, sabes que está intubado y que está intubado adecuadamente. Pero bueno, hay que agregar una placa de tórax para que el posicionamiento sea el adecuado. Sobre todo en niños, porque en niños es súper fácil que, de verdad, no, o sea, hasta a mí me ha pasado al principio cuando acababa de salir un par de veces en el que tantito te pasas y los niños están intubados de forma selectiva, ¿okay? Eso es súper importante. Entonces, en resumen, te puedes llevar 10 minutos en la preparación, todo el equipo, ver que funciona, tienes todos los tubos, tienes el ventilador listo, tienes la fuente de oxígeno que está abierta y todo, ¿no? 5 minutos de preoxigenación. Mientras están preparando todo, tú ya estás oxigenando al paciente. ¿Sí? No, que pasen la retina, que pónganle una infusión de lo que ustedes quieran, tú ya estás preoxigenando al paciente. ¿Sí? Pretratamiento, estamos hablando, ya ven pasando el Fenta, se lo pasan y tú sigues preoxigenando al paciente. De 0 a 3 minutos y el minuto 0 empieza cuando haces la administración. Creo que no sé, a ver, ¿le puede dar otra vez si se acerca un poquito más? No, anterior, no. Perdón si no se ve, es que se sentaron muy lejos. Cuando inicias la parálisis con inducción, el relajante muscular, el inductor, entonces tú estás oxigenando al paciente, todo el mundo anda dando vueltas, la enfermera te ayuda, etcétera, lo oxigenas. Cuando tú dices, pásale el relajante y pásale el inductor, en ese momento se inicia la maniobra del Selig. ¿Sí? No cuando el paciente ya se durmió, no cuando el paciente ya está inconsciente, no. Cuando el paciente despierto se inicia la maniobra del Selig. Obviamente está despierto, por eso los libros dicen que son 20 newtons de presión. ¿Cómo son 20 newtons? Como si tú te apretaras el dorso de la nariz sin que te duele. Esos son 20 newtons, ¿sí? Entonces, esos son, el paciente lo tolera adecuadamente y tú ya estás comprimiendo de alguna forma la vía aérea, ¿ok? Cuando ya se administró el inductor y el paciente pierde el estado de alerta, en ese momento aumentas la compresión, ¿ok? ¿Cuándo le van a soltar? Esta es una técnica que se hace a 2 manos. Ya me acordé qué más les iba a decir. Esta es una técnica que se hace a 2 manos. Es el que va a ejecutar la instrumentación de la vía aérea y el que va a hacer el Selig. ¿Por qué? Porque yo salí con mi paciente, lo estoy preoxigenando, no le doy presión positiva para no meterle más aire al estómago y que me regurgite. Ajá. Y cuando ya empezó la premedicación, el que está de auxiliar ya está haciendo el Selig. Y la persona que está haciendo la compresión, la maniobra del Selig, no lo va a soltar hasta qué momento. Hasta que se pase el tubo. No, ¿hasta qué momento? Ya
Le hice la laringoscopía, le metí el tubo. Hasta que se infle el globo. Hasta que se infle el globo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí todavía te queda un resquicio de suerte de que te regurgite y toda tu preparación valga para dos cosas, ¿sí? Entonces, hasta que el tubo esté inflado, el que está ayudando a hacer el Selig no lo va a soltar, ¿ok? Es una maniobra súper simple, pero que se ha visto que ha mejorado mucho el margen o la tasa de incidencia de lesiones pulmonares por broncoaspiración, ¿sí? Dicen que de forma empírica se cree que ha mejorado, que ha disminuido la tasa, porque obviamente no nos vamos a poner a hacer estudios, a este sí le voy a decir y que a este no, para ver cuántos ya se lesión pulmonar, ¿no? Eso no es ético. Entonces, pero sí se ha visto una reducción, entonces todavía es una maniobra con recomendación tipo B. La que sigue, cuando decimos, después de inicia la parálisis, se inicia la protección con la maniobra de Selig. Se posiciona el paciente cuando se puede posicionar, cuando no, pues no. Se coloca el tubo en su lugar, se confirma y manejo post-intubación, que es conectar una fuente de oxígeno, conectarlo al ventilador, etc. ¿Okay? Y esto es la misma línea de tiempo. ¿Okay? Se denomina minuto cero en el momento en el que tú inicias la inducción y la administración del relajante neuromuscular. Ahora, algo que no está ahí, pero ya entendieron lo que es la secuencia de intubación rápida. Sí. ¿A quién se la van a hacer? ¿Cuándo van a decir, a ver, yo necesito 2 porque vamos a hacer inducción de secuencia rápida? ¿Qué pacientes requieren inducción de secuencia rápida? Que eso es lo importante, ¿no? Un paciente que tenga que proteger la vía aérea por alguna causa externa, está en peligro la vía aérea. Los politraumas. Traumas. Todos los pacientes con estómago lleno. ¿Quiénes? Pues todos los que no estén protocolizados de Todos los que acuerdo. no tengan ayuno, todos los que te lleguen a urgencia, porque son bien chismosos y siempre te dicen que no comieron nada, o que comieron desde la mañana y comieron algo, siempre. Se Entonces, echaron unas galletitas. estómago lleno, ¿sí? ¿Quién más? Está con estómago lleno, ya está en ayuno, pero es un ayuno prolongado, ¿sí? Por ejemplo, el paciente, aquí no porque hay muchos pasan en el quirófano, pero en otro hospital. El paciente está programado para la mañana, pero hubo una urgencia, o sea, déjalo para la tarde. Sí, déjalo en ayuno. Y el paciente lleva ya 12 horas de ayuno. Entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a aumentar la producción, ¿no? Y tiene mucha agüita en el estómago. ¿Quién más? Alcoholizados. Esa entra dentro del estómago ya. Solamente chuparlo. Ahogados. Pues los que no vacían el estómago, sí están en ayuno, ¿sí? Y sí, son ayunas de 8 horas, pero tienen un embarazo, ¿sí? ¿Quiénes más no vacían el ayuno? El estómago, perdón. Pues tienes con algún problema de tipo psicomotriz. Sí, ahora como vas tú, bueno, vamos a poner aquí problema, ¿qué? Parálisis cerebral. No sean malos, ellos sí vacían su estómago. Tienen otros problemas, pero el estómago sí les sirve. No, cualquier problema, no, no es neuronal. Neuropático, ¿sí? Como que diabetes. ¿Cuántos pacientes llegan aquí con diabetes y nadie dice el estómago lleno? ¿Sí? Entonces, los que tienen neuropatía, obviamente los pacientes con neuropatía, no nada más se les dañan los nervios de las manitas o de los pies, de todo el cuerpo. Entonces, ellos tienen neuropatía y tienen disminución del vaciamiento gástrico. Todos los pacientes diabéticos. Ajá. Ahora, no es ninguno de todos estos, pero también te da riesgo de broncoaspiración. Pacientes con aumento de la presión intraabdominal.
¿Como quiénes? Obesos. Obesos, excelente. ¿Quién más? Cirróticos. Cirróticos, muy bien, ya despertamos. Cirróticos, ascíticos, muy bien. ¿Quién más? Obviamente embarazadas también. Obviamente, a las embarazadas todo les pasa mal. Ujú. Además, ellas tienen un problema de vía aérea difícil con ser embarazadas porque tienen edema de vía aérea siempre toda la vida, y sobre todo al final del embarazo. Entonces, ellas siempre son vía aérea difícil. ¿Qué más? Con tos crónica, asmáticos. No, ellos no tienen aumento de la presión intraabdominal. Pues ya no se me ocurre cuál otro. Pero si ustedes ven eso, ¿quién no es estómago lleno? ¿Quién no entra? Pues nada más un paciente ideal, así bonito, de Exactamente, 8 horas, sí, delgadito, así. bonito, guapo, así que Bueno, tiene gusto. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando a ti te llega un paciente diabético, tú no piensas jamás que va a ser probable vía aérea difícil, porque ellos tienen alteración en la extensión cervical, ¿sí? Tampoco piensas que él siempre va a ser estómago lleno, porque tiene neuropatía diabética. Ajá. Y esto engloba a la gran mayoría de los pacientes que vemos todos los días, pero lo que les decía al principio, como no lo tenemos presente, dicen que uno nunca busca lo que no conoce. ¿Sí? No lo buscas de forma intencionada y no proteges de forma intencionada al paciente. Ya me tardé un poco para. Bueno, ahora quiero que lean este caso clínico. Bueno, mejor pasen. Si quieres lo vamos pasando. Sí, gracias. Aquí, por ejemplo, yo tengo uno de los problemas es que en el daño renal por medio de contraste se incrementa el riesgo del paciente en ayuno. Es un problema porque no es infrecuente que un paciente llegue con un infarto a un hospital, con un infarto sin elevación del ST, porque no requiere un cateterismo inmediato, que ahí da igual si acaba de comer o no. Sí. Pero estos pacientes a veces los refieren a otro sitio, por ejemplo, cuando los vienen del barco, ya los tienen en ayuno en el barco, y a veces llegan acá con un día entero de ayuno, y a veces se avientan medio día, un día entero más de ayuno, y esos pacientes tienen un riesgo enorme de ser insuficiencia renal por medio del contraste. Está demostrado. O sea, hay muchos centros, y es mi preferencia, prefieren dar de comer y cateterizar. O Y darles hidratar agua. bien. Sí. O hidratarlos. O hidratarlos, pero el problema es que muchas veces pacientes, aviéntate un día, 2 días de no comer, pues tienen hambre. Yo tenía un maestro de. 40 días. Si es que existió, no estamos seguros, yo lo dudo. Bueno, Yo tenía un como maestro quiera. de terapia intensiva que decía que del ayuno no se beneficia nada. Entonces, porque cuando eres R1 de anestesia, que realmente tú estudias vía aérea toda tu vida, te enseñan, no, este paciente no, porque tiene esto, porque tiene esto, etcétera, ¿no? Entonces, uno se hace la idea, y es lo que la mayoría de la gente piensa, que siempre estamos buscando razones para diferir a los pacientes. Sí. No. Sí, sobre todo en las instituciones, que me salen, "No, es que quiere que valore a este paciente porque lo sacaron del quirófano que se le subió la presión arterial". Y entonces el anestesiólogo, a un paciente del ISSSTE que lleva 3 años esperando esa maldita cirugía, y el cuate se le ocurre que porque tuvo 100 de diastólica, suspendió la cirugía y lo manda a valoración, yo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me llamaron al quirófano? Lo hubiera yo valorado y le digo al cirujano, al anestesiólogo, que lo hagan de todas maneras, ¿no? O sea, la idea de que ustedes aprendan eso, a lo mejor no van a decir, y espero que sí llegue el momento en el que dicen, sí, yo estoy listo para hacer esta y esta manera, ¿sí? Pero la idea de que aprendamos todo esto es que no es que tú digas, este paciente no, es que el paciente en la condición en la que te llegue, tú tengas la habilidad o cuentes con los recursos de tener otra opción. Ok, sí me llevo con estómago lleno, pero no lo voy a diferir, voy a hacerle una intubación de secuencia rápida, ¿sí? Esa es la idea de que ustedes aprendan esto. Ese era precisamente lo que le iba a preguntar, que si tiene alguna contraindicación de hacerse en pacientes que no tengan el estómago lleno. ¿No? Entonces,
pues hacer esa secuencia protectora en todos y cada uno de los pacientes no les afecta en nada. Sería muy bueno. De Sí, tal podría manera ser. que es como hacer este procedimiento de manera indiscriminada, haría a lo mejor un exceso de cuidado que a nadie nos cae mal. O sea, yo quisiera que los pacientes de cateterismo, y ya no preocuparme porque comió o no comió, ¿sabes qué? Venga, Sí. al fin te va a ser intubado. Diferente cuestión es cuando si te disciplinen para hacer una resonancia a una persona que le vas a meter un contraste y le digas, oiga, sí comió. ¿Por qué? Porque si está vomitando metido en un tubo como es la resonancia, es otro rollo, porque no están intubados. De tal manera que el ayuno, en algunos casos, los médicos sí lo demandamos, más que nada por Claro, proteger es la vía aérea. una recomendación, doctor. A lo que yo me refiero es que en un caso de urgencia no va a ser algo que te detenga, ¿sí? O es un caso de urgencia. Tú no lo vas a poner en peligro, ponle que viene porque chocó, ¿no? Y está chocado, o se chocó en el carro y está chocado por un choque hemorrágico. Además de que ya lo van a multitransfundir y eso le da un riesgo de lesión pulmonar aguda, tú no vas a aumentar la movilidad de ese paciente porque no sabes hacer una intubación de secuencia rápida. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Ahora, otra cosa. ¿Se acuerdan de esas clases de medicina basada en evidencias? ¿Se acuerdan de los grados de recomendación? ¿Sí? ¿Cómo son? ¿Cómo van? 1, 2 y 3. A, B, C, D. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es A? ¿Cómo es B? ¿Cómo es C? ¿Y cómo es D? Altamente recomendable. Muy bien, muchas palomitas. B. Ahí es Recomendable. Hay evidencia, Sí. sin embargo, No está recomendado oficialmente. Aquí es como a medias, ¿no? Está recomendado y hay evidencia de que los beneficios superan los riesgos en ciertos pacientes, o sea, no en todos los pacientes. Y D, no hay evidencia suficiente. o no recomendable. Entonces, la intubación, cuando ustedes ven a un paciente en una de las tres situaciones que les dije, no le entra el aire, no le llega, etcétera, la intubación es una recomendación de qué tipo. Así es, sí. Pero Luego entonces. esto es en manos expertas, ¿sí? Cuando tú sabes ejecutar una intubación. Cuando la intubación es ejecutada por un médico que no tiene la habilidad necesaria, la intubación se convierte en una recomendación tipo C o tipo D. ¿Sí? En la que hay evidencia de que la instrumentación o el intento de instrumentación es mayor el riesgo que el beneficio. Entonces, si no sabes intubar, le puedes hacer más daño que bien al paciente. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque en el hospital donde yo estaba en el hospital de la Secretaría de Salud de Querétaro, y en cirugía entraban como 6 internos con el cirujano, y yo siempre le decía, oye, güey, pues préstame 2, ¿no? Ay, ustedes no hacen nada y todavía quieren internas, y yo no, porque cuando yo salí del internado yo no sabía intubar. Entonces, eventualmente tuve que quedarme viendo sin saber qué hacerle a un paciente cuando pude haber aprendido. ¿Sí? Entonces, creo que la intubación es una maniobra básica, tan básica como que es el A del ATLS, y díganme cuántos creen que tienen realmente experiencia en intubar a un paciente. Es algo que deberíamos aprender cómo sabemos canalizar. ¿Okay? Entonces, yo siempre he dicho que los internos deberían aprender. No saben canalizar. No, en serio. ¿Por qué? Porque con una maniobra tan fácil podemos iniciar la reanimación de cualquier paciente, ¿sí? Y podemos mantenerlo en que sea la recomendación tipo A en lugar de hacer un C o un D. ¿Vale? Entonces, ¿quién quiere leer el caso clínico? Así rapidísimamente. Paciente femenino de 76 años de edad ingresa al servicio de urgencias por dolor abdominal, dificultad para respirar y alteraciones en el estado de alerta. Antecedentes de importancia: diabetes mellitus de larga evolución, tratamiento irregular, hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 10 miligramos cada 12 horas, posoperada de CEPRE hace una semana, colecistectomía laparoscópica hace 4 días bajo anestesia general, resto interrogado y negado. Entonces, hasta ahí.
La paciente iba a ser mi paciente, pero ya no fue. ¿No? Entonces, era más o menos una señora como esta, así, de esa edad, media gordita, no media gordita, sí estaba gordita, ¿no? Con el cuello corto, pues obviamente ya con limitaciones para la extensión, que desde que la ves en la camilla de urgencias dices, vía difícil, ¿no? Entonces, esta paciente le habían hecho una CEPRE una semana antes, porque tenía síndrome ictérico, y como muchos pacientes le hicieron la CEPRE y después la programaron para la coli, ¿sí? Le hicieron su colecistectomía laparoscópica 4 días antes de que ingresara. Entonces, cuando ingresó, imagínensela cómo llegó, con dificultad de respirar, para respirar, y ya tenía alteraciones en el estado de alerta. Sí. ¿O quién quiere leer el siguiente párrafo? Inició su padecimiento actual 24 horas posteriores a su alta del hospital. Acudió al servicio de urgencias por dolor abdominal. El médico de guardia revisó sus heridas quirúrgicas, le indicó un nuevo analgésico y le dio de alta con datos de alarma y cita abierta a urgencias. El día siguiente continuó con dolor abdominal generalizado que no mejoraba con la administración de analgésicos y distensión abdominal, por lo que permanece en reposo. El día de hoy, su hija refiere que no se levantaba, la notó con dificultad para respirar y un poco desorientada, por lo que decide traerla al servicio de urgencias. Entonces, la habían operado 4 días antes, siguió con dolor abdominal, la dieron de alta, empezó con dolor, fue a urgencias, no, mire señora, le revisan las heridas, están bien, no hay salida de material por perros, no, vaya a su casa, otro analgésico, fin, ¿no? Y la señora sigue quejándose de dolor abdominal. Y pues su hija, no, mira mamá, no camines, quédate posadita, etc. Al día siguiente, o sea, ya los 4 días después de la cirugía, ya la señora totalmente desorientada, ya con respiración, totalmente dificultad para respirar, y ahí pues ya otra vez al hospital, ¿no? Entonces, cuando la paciente llega con estos signos vitales. Chéquenos. Está chocada. Primero que piensas, la razón, o sea, yo no sé qué fue. Le hicieron una autopsia y digo, se lo voy a decir porque la idea no es que adivinen cuál era el problema quirúrgico que tenía, ¿no? Tuvo un bilioperitoneo, se le soltaron las drapas, hizo abdomen agudo, etc. Aquí el punto fue el siguiente, bueno, ¿ya lo leyeron todo? Ya. ¿Todos ya lo leyeron todo? Entonces imagínense cómo se llegó así, una viejita así más o menos, ¿no? Llega con dificultad para respirar, llega ya desorientada, llega desaturada, taquicárdica, polipnéica, con un abdomen así más o menos. Esa no es mi paciente, pero sí se veía, ¿sí? Y con sus hereditas de láparos bien bonitas, bien apuntadas, sin sangrado, etc. ¿Okay? Sí, el dolor estaba bien por dentro. Llegó chocada. ¿Y ahora qué pasó? No, pues el médico de urgencias la ve, le pone el oxímetro, creo que 80, 82 de saturación, se desatura más, la acostaban, otra peor, ¿no? 70, 75, la ponen en semifoller, ¿sabes qué? Ya no va a aguantar, vamos a intubarla. Entonces, ¿qué pasó? Súper urgente intubarla porque la paciente está bien mal y los familiares presionando porque, oye, ¿cómo es posible que la traje 2 veces, me la regresaron a la casa? Entonces, pues hay que hacer las cosas rápido. ¿Y qué hicieron? Pues no sé si lo hacen aquí, pero allá fue, pásale una ámpula de midazolam y pásale una ámpula de corona. Así. Sin preoxigenación. Sin preoxigenación, sin el carrito, con las cosas listas. Yo era R2 de anestesia y le dije al urgenciólogo, doctor, su paciente estómago lleno, no tenía una sonda nasogástrica, el abdomen está totalmente a tensión. O sea, lo primero que ves, ¿y por qué? Porque estás educado a ver primero vía aérea, ¿sí? Ya lo demás te ocuparás después en el B o en el C. Pero uno no busca lo que no conoce, ¿sí? Entonces, ¿qué fue? Y el enfermero así, sí, lo que está aquí, mira, le pasa los 15 de midazolam, 2 de becuronio, ya está, pásame el ambú, tras. Y yo le dije, doctor, ¿quiere que hagamos una inducción de secuencia rápida? Ahorita, espérame, si quieres ahorita te digo. O sea, nada más que estaba en los pies de la paciente y nada más vi cómo le salió contenido intestinal por la boca y dije, así. Entonces, no lo podían intubar.